Je suis calme. Promise that you'll never find another like me. Cause she's dead. Know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump. Hola, yo soy Lola de Creepy Cookie y no tengo ni la menor idea de lo que es esto. Yo solo digo lo que dice el guión. Y lo más probable es que eso no pase porque siempre cambio todo. Como ustedes saben, mis días de peluche son muy tranquilos. Solo veo videos de K-pop y edito videos hasta que mis manos de peluche ya no se pueden mover. Y parecía que el 25 de abril sería un día como otro, ya que me encontraba feliz tratando de aprender la coreografía de Fancy de Twice, cuando YouTube decidió que mi vida necesitaba otra cosa. Este no es el típico video de denuncia o queja contra YouTube, porque de eso ya hay demasiados. El punto es que el algoritmo se la tomó conmigo y empezó al principio a recomendarme, y luego a recomendarme mucho, y a volver a recomendarme, y a mostrar de destacado, para finalmente obligarme a ver el nuevo video de Taylor Swift, Me. Obviamente, el algoritmo cree que lo que le faltaba a mi vida plagada de asiáticos era una rubia de ojos claros, con cuerpo perfecto que tiene la imagen más estereotipada de lo que es un yankee para los habitantes de Sudacalandia. Si algo aprendí en estos años es que contra YouTube no se lucha, así que estiré mis piernas de peluche y me sumergí en el video de la rubia estadounidense original. Bueno, la rubia estadounidense original es Madonna. Ok. Bueno, la rubia original es Marilyn Monroe. Bueno, las rubias originales son estas cuatro con las que Carlos Gardel se enfiestaba, pero creo que el concepto se entiende. Macarudo. ¡Basta! No voy a hablar de Bessie Love. No sé quién es Bessie Love. El punto es que me senté a ver muy tranquila el nuevo MV de Bessie Love. Perdón, el nuevo MV Me, interpretado por Taylor Swift, Brenda Urie y dirigido por Dave Majors y Taylor Swift. Solo aparezco para que la vaca haga su comentario. El MV comienza con la mismísima Taylor arrastrándose por una calle kawaii y convirtiéndose en mariposa. Recuerden que en su pelea mediática nuestra queridísima Taylor Swift recibió el apodo de Rex Steel. Y el hecho de que se convierta en mariposa significa que llegó el momento de cambiar a conceptos más inocentes. ¿O que se hizo Arbit? En realidad no lo sabemos. Como está de moda entre las estrellas de pop norteamericanas, el MV comienza con una escena actuada donde vemos a Taylor peleándose en francés con Brenda Urie de Panic! At the Disco. La escena está muy bien resuelta y recuerda a las viejas películas de la edad de oro del cine, con una heroína dramática en plena catarsis contra el que ella creía el hombre de su vida. Que las hermanas de su novio sean gatos es una señal, pero que aparezcan cuadros con tríos de gallinitas es una impagable señal hacia las Dixie Chicks. Las raíces country de Taylor pueden que no se vean a través de sus preciosas curvas, pero me tranquiliza mucho saber que siguen ahí. Terminada la escena, aparece sin embargo un anticlímax, y con Taylor pasando de ser reina del drama a rubia kawaii. Eso significaba convertirse de reptil a mariposa. La rubia obviamente se va, se aleja de su amado opresor masculino, perseguida por las nubes de su recuerdo que la llaman por teléfono y amenazan con tragársela. Pero ella logra salir a la calle y se convierte en independiente e ingresa a un ejército de oficinistas. No me miren a mí, el videoclip lo dirigió ella. Esta referencia indica claramente que escapó de un amor tóxico y salió a la calle donde consiguió un trabajo y aprendió a valerse por sí misma. Me gusta cómo la canción incluye un arreglo de marcha militar muy bien resuelto, comprobando una vez más la calidad musical de las canciones de Taylor. Vemos entonces cómo su ex, que espiaba todo por la ventana, también se lanza, escapando de sus hermanas felinas y su ropa pasa de ser típicamente masculina a un traje super kawaii. Él escapa de su ámbito para buscarla y cambia. Él es capaz de volar, pero en principio se sostiene con un paraguas, muy a lo Mary Poppins. Y finalmente alcanza a Taylor en una terraza donde hombres plásticos están acosándola. Su vestido muestra que ella es una fuente de feminidad. Sin embargo, Taylor no lo acepta de primera. Él tiene que demostrar su valía. Él no entiende mucho qué debe hacer. Entonces comienza dándole flores y proponiéndole un compromiso que ella no quiere mientras canta lo diferentes que son pero lo juntos que pueden estar. Y cómo la conquista es un real descubrimiento. Él le da un gatito bebé para conquistarla. ¿Recuerdan que las hermanas eran gatitos? No solo son gatitos comunes y corrientes, sino que son nada más y nada menos que Meredith y Olivia. Mientras que el gatito bebé es el nuevo gatito que se unió a su familia. O sea que ella vuelve a aceptar a su amado no cuando le hace la promesa de amor, sino cuando le ofrece una familia. O mejor dicho, la protección que solo puede dar una familia. Una vez que su amor es aceptado en los nuevos términos, Brendon abre su corazón y Taylor es transportada a un lugar de amor. Vemos que el estilo es vintage, por lo que suponemos que es el pasado. Un pasado más simple y puro donde todavía se creía en el amor. ¿Recuerdan el MV Look What You Make Me Do? Cuando Taylor no podía atender el teléfono
'cause she's dead. Mi dice que un cambio es posible, y cambiar no necesariamente quiere decir que es necesario romper con el pasado o dejar en el olvido de dónde venimos. Taylor nos cuenta que quizás la mejor forma de aceptar el amor es rodearnos de nuestra familia que queremos, la que elegimos y la que no. Y después aceptarnos a nosotros mismos para pintar nuestro futuro de colores, de los colores que fuimos creando y que crearon nuestra vida en cada experiencia que vivimos. Porque en definitiva solo podemos amar cuando nos amamos a nosotros mismos. Y solo podemos amarnos a nosotros mismos no solo cuando aceptamos quiénes somos, sino cuando aceptamos y aprendemos de quiénes fuimos. Aunque algunas cosas nos den un poco de vergüenza. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!